¿Sientes que tu oración no está siendo respondida? Muchas veces cuando pedimos algo a Dios, esperamos una respuesta inmediata y clara. Sin embargo, Dios tiene sus propios tiempos y formas de obrar. Aunque no siempre lo notemos de inmediato, Él nos da señales de que está escuchando y respondiendo. A continuación, te presentamos 8 señales que pueden indicar que tu oración está siendo respondida, aunque no siempre de la manera que esperas. Primera señal, paz en tu corazón. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles en la vida y decidimos elevar nuestras oraciones a Dios, muchas veces tendemos a esperar respuestas rápidas y directas, como una señal clara de que nuestros problemas desaparecerán de inmediato o que todo se resolverá en el momento exacto en que pedimos. Sin embargo, lo que muchas veces no anticipamos es que una de las señales más poderosas de que Dios está respondiendo a nuestras oraciones es un cambio profundo y silencioso en nuestro interior. La paz en nuestro corazón. Esta paz no es simplemente la ausencia de la ansiedad o del temor, es una calma interna, una serenidad inexplicable que, aunque no cambian las circunstancias de inmediato, nos hace sentir como si todo estuviera bajo el control de Dios. La paz que Dios otorga es un regalo divino que va más allá de lo que entendemos como tranquilidad humana. Es un tipo de paz que no depende de lo que sucede en el exterior, sino de una certeza interna de que Dios está obrando en nuestras vidas. Esta paz no siempre se experimenta de manera inmediata, pero cuando Dios la da, es algo que puede transformar por completo nuestra perspectiva. Aunque no veamos resultados tangibles ni cambios en nuestra situación externa, si sentimos una calma inexplicable dentro de nosotros, es una señal clara de que Dios nos está asegurando que tiene el control de nuestra vida. Este tipo de paz solo puede ser explicado por la presencia de Dios en nuestra vida, porque no tiene sentido desde una perspectiva puramente humana. A menudo nos encontramos con que las dificultades no han desaparecido, los problemas persisten y las preguntas aún quedan sin respuesta. Pero a pesar de todo eso, dentro de nosotros hay una paz que nos permite seguir adelante sin el peso de la angustia y la incertidumbre. Es importante destacar que esta paz no es solo un sentimiento pasajero o una breve calma que experimentamos en momentos de oración, sino una paz profunda y duradera que llega a ser parte de nuestro ser. La Biblia nos habla de esta paz en Filipenses 4, 6, 7, donde se nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí vemos que esta paz no es algo que se pueda comprender desde una perspectiva humana normal. Es una paz que va más allá de lo que podemos imaginar, porque no depende de nuestras circunstancias, sino de la confianza plena en que Dios tiene el control total de nuestra vida. Esta paz guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos, protegiéndonos de la ansiedad, la preocupación y el miedo. Nos ayuda a mantener nuestra mente centrada en lo que verdaderamente importa, la soberanía y el amor de Dios. Aunque la situación externa pueda parecer alarmante o confusa, si sentimos paz en nuestro interior, es una confirmación de que Dios está respondiendo nuestras oraciones. No siempre recibimos una solución inmediata o un cambio externo que nos tranquilice, pero la paz de Dios se convierte en un refugio seguro en medio de la tormenta. Esta paz no es algo que podamos fabricar por nosotros mismos, ni es el resultado de nuestras propias fuerzas o esfuerzos. Al contrario, es una gracia que Dios nos otorga cuando le entregamos nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades y nuestras cargas. Es un recordatorio de que, aunque no podemos controlarlo todo, Dios tiene el control de todo. A veces la paz de Dios se nos da como una respuesta antes que cualquier otro tipo de cambio en nuestra vida. Esto es algo que debemos aprender a valorar, porque no se trata solo de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. Esta paz nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que Él nos cuida y que aunque no entendamos por qué ocurren las cosas, podemos descansar confiados en que Él tiene un plan perfecto para nosotros. Cuando Dios nos da paz, podemos ver el mundo de una manera diferente. Ya no nos aferramos a la desesperación, sino que aprendemos a caminar con serenidad y confianza, sabiendo que aunque las circunstancias sigan siendo difíciles, Él está con nosotros en cada paso del camino. Esta paz actúa como un ancla para nuestra alma, impidiéndonos ser arrastrados por las olas de la ansiedad, el temor y la preocupación. Nos permite mantenernos firmes aun cuando todo lo demás se mueve y cambia. A través de esta paz
aprendemos a soltar el control, confiando en que Dios lo tiene y nos da la tranquilidad de saber que estamos siendo guiados por su mano. Es esencial que aprendamos a identificar esta paz como una señal de que Dios está respondiendo a nuestras oraciones. No se trata de un sentimiento que desaparece al poco tiempo, sino de una paz constante y duradera que permanece con nosotros. Cuando oramos y sentimos esta calma profunda, es una señal clara de que Dios está trabajando en nosotros, aunque no siempre entendamos cómo o por qué. Esta paz nos ayuda a confiar en Él, a esperar en su tiempo y en su voluntad, sabiendo que todo tiene un propósito y que Él no nos dejará solos en medio de nuestras dificultades. Para identificar si esta paz proviene de Dios, es útil hacernos preguntas como: ¿siento una tranquilidad interna a pesar de las circunstancias externas? ¿Puedo descansar en Dios sabiendo que Él está obrando incluso cuando no puedo ver los resultados inmediatos? Mi mente y mi corazón están tranquilos, incluso cuando la situación no ha cambiado. Si la respuesta es afirmativa, entonces podemos estar seguros de que esta paz es un regalo de Dios, una confirmación de que Él ha escuchado nuestras oraciones y está respondiendo a su manera. Este tipo de paz no se trata solo de una respuesta emocional, sino de una transformación profunda del alma. Es un recordatorio constante de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros en cada momento y que Él tiene el control de todo lo que nos sucede. Esta paz no depende de lo que vemos, sino de quién es Dios y de la seguridad de que Él nunca nos abandonará. Aunque las respuestas de Dios no siempre son rápidas o visibles, la paz que nos da es suficiente para seguir adelante con fe, esperanza y confianza, sabiendo que Él nos guiará hasta el final de cada prueba. Segunda señal: respuesta a través de otras personas. Uno de los aspectos más hermosos y sorprendentes de la manera en que Dios responde a nuestras oraciones es a través de las personas que nos rodean. A menudo, cuando enfrentamos situaciones difíciles o momentos de incertidumbre, deseamos respuestas directas de Dios y esperamos que Él nos hable de manera clara y audible o que intervenga de manera milagrosa en nuestras vidas. Sin embargo, una de las formas más poderosas en que Él obra es mediante las personas que Él pone en nuestro camino. A veces, sin darnos cuenta, las respuestas a nuestras oraciones vienen a través de los consejos, la ayuda y las palabras que recibimos de aquellos que nos rodean, ya sean amigos cercanos, familiares, conocidos o incluso personas que apenas conocemos. Este es un recordatorio de que Dios usa a otros como canales de su amor, sabiduría y provisión. Cuando oramos y pedimos guía, ayuda o consuelo, a menudo no pensamos que la respuesta pueda llegar a través de alguien más, pero Dios tiene una forma especial de usar a otras personas para hablarnos directamente a nuestras necesidades. Esas personas pueden no ser conscientes de que están respondiendo a nuestras oraciones, pero el Espíritu Santo puede estar guiándolas para darnos justo lo que necesitamos en el momento justo. A veces es una palabra de aliento que nos llega en el momento preciso. Otras veces es un consejo sabio que cambia nuestra perspectiva o incluso una acción concreta como una ayuda práctica o un apoyo emocional que llega a tiempo. Esta es una forma tangible de ver cómo Dios no solo nos escucha, sino que también nos responde de una manera que trasciende nuestras expectativas. Es importante reconocer que cuando esto ocurre, no es simplemente una coincidencia. Dios no opera a través de la casualidad. Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. A menudo, las respuestas que recibimos a través de otras personas son una confirmación de que Él está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos de manera directa. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios usó a personas comunes para cumplir su voluntad y responder a las necesidades de su pueblo. Desde los profetas hasta las personas de la vida cotidiana, Dios ha usado individuos para llevar a cabo su propósito y hoy en día sigue haciendo lo mismo. Por ejemplo, en la historia de la Biblia vemos cómo Dios usó a personas como Moisés, David, Esther y aún a personas menos conocidas para llevar a cabo su plan divino. Moisés, un líder llamado por Dios, fue usado para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, mientras que Esther, una reina que no parecía tener poder, fue usada para salvar a su pueblo del exterminio. En estos relatos, Dios no solo respondió a las oraciones de su pueblo, sino que lo hizo a través de otros seres humanos que respondieron a su llamado. De manera similar, en nuestra vida diaria, Dios utiliza a otras personas para darnos la respuesta que necesitamos.
ya sea a través de una palabra, una acción o incluso un simple gesto de bondad. A veces podemos encontrarnos con una conversación que parece ser una simple charla, pero que de hecho está llena de sabiduría y dirección que necesitábamos. Es en esos momentos cuando nos damos cuenta de que esa palabra, ese consejo o esa ayuda no fue casual. Fue Dios usándola como un instrumento para guiarnos. Puede ser que un amigo, al escuchar nuestra historia, nos dé una perspectiva completamente nueva sobre nuestra situación, ayudándonos a tomar una decisión que antes parecía incierta. Puede que un compañero de trabajo nos ofrezca una solución práctica que jamás habríamos considerado por nuestra cuenta. O incluso alguien que apenas conocemos, pero cuya sabiduría y bondad llegan en el momento justo, nos da la fortaleza para seguir adelante cuando pensábamos que no podíamos más. Estas son respuestas de Dios entregadas a través de personas a quienes Él ha tocado para que nos ayuden. El hecho de que Dios use a otras personas para responder nuestras oraciones también implica que debemos estar dispuestos a recibir la ayuda de otros, aunque a veces no la busquemos o no la esperemos. A veces nuestra naturaleza humana puede hacernos sentir que debemos hacerlo todo por nuestra cuenta, o que aceptar ayuda de los demás es un signo de debilidad. Sin embargo, cuando Dios decide responder a nuestras oraciones a través de otros, es un acto de humildad el reconocer que necesitamos esa ayuda. No siempre será fácil aceptar el consejo de los demás, especialmente cuando éste no se ajusta a lo que inicialmente pensábamos o deseábamos. No obstante, debemos aprender a confiar en que si Dios está usando a una persona para hablarnos, esa respuesta es precisamente lo que necesitamos en ese momento, aunque no siempre lo entendamos de inmediato. Un ejemplo claro de esto se puede ver en la vida de Saúl, quien en su angustia buscó respuestas de Dios a través del profeta Samuel. A través de la intervención de Samuel, Saúl pudo recibir el consejo y la dirección que necesitaba, pero en su frustración se resistió a seguir las instrucciones dadas. Este ejemplo nos enseña que, aunque Dios usa a otros para guiarnos, nuestra actitud y disposición son clave para recibir su respuesta. Debemos estar abiertos a escuchar, aprender y aceptar la ayuda de aquellos que Dios pone en nuestro camino, sabiendo que Él está usando a estas personas para darnos lo que necesitamos en ese momento. Es fundamental estar atentos a los mensajes que provienen de fuentes inesperadas. A veces, las respuestas de Dios no llegan de los lugares o personas que anticipábamos, sino de aquellos que menos esperamos. Puede ser que una conversación con un desconocido o un consejo de alguien que no esperábamos sea justo lo que necesitábamos escuchar. El hecho de que Dios elija a personas inesperadas para traernos respuestas es una prueba más de su infinita sabiduría y de cómo su plan va más allá de nuestras expectativas. No importa quién sea la persona que Él use, lo importante es reconocer su mano obrando a través de ellas. Además, estas respuestas a menudo no vienen solas, sino que se presentan en un conjunto de señales y circunstancias que nos confirman que estamos en el camino correcto. Puede que un amigo nos dé el consejo justo y luego, más tarde, otra persona nos brinde la ayuda práctica que necesitamos, creando una cadena de respuestas que nos dan la certeza de que Dios está actuando en nuestra vida. Cada uno de estos momentos es un recordatorio de que, aunque nuestras oraciones puedan parecer no ser escuchadas de inmediato, Dios está trabajando detrás de las escenas y nos está respondiendo a través de aquellos que Él ha elegido para ayudarnos. Es crucial estar atentos a estas respuestas y ser conscientes de la forma en que Dios obra en nuestras vidas. No siempre será algo que podamos entender de inmediato, pero si nos mantenemos receptivos y dispuestos a escuchar y aprender, podremos ver cómo Dios usa a las personas para guiarnos, ayudarnos y fortalecernos. Al final, cuando oramos y confiamos en que Dios responderá, debemos estar preparados para recibir esas respuestas a través de los medios que Él elija, incluso cuando vengan de personas que nunca imaginamos. De este modo experimentamos la fidelidad de Dios y su amor por nosotros, demostrado a través de las acciones y palabras de aquellos que Él pone a nuestro alrededor. Tercera señal, cambio de circunstancias. Una de las formas más sorprendentes en las que Dios puede responder a nuestras oraciones es a través de un cambio en las circunstancias que nos rodean. Cuando oramos con fe y esperanza, muchas veces lo que esperamos no es solo una respuesta directa o una intervención milagrosa, sino también una transformación en las situaciones que nos rodean. A veces, la señal más clara de que Dios está obrando en nuestra vida
no es algo que suceda de inmediato en el ámbito emocional o espiritual, sino un cambio tangible y palpable en nuestras circunstancias. Si observamos con atención, podemos darnos cuenta de que las cosas en nuestra vida comienzan a alinearse de una manera que antes no parecía posible, y eso es una clara evidencia de que Dios está respondiendo a nuestra oración. Este tipo de cambio en las circunstancias no siempre es algo pequeño o insignificante. A menudo es un giro sorprendente que ocurre de una manera que ni siquiera habríamos imaginado. Las puertas que antes estaban cerradas y parecía que no se abrirían nunca, de repente se abren ante nosotros. Las oportunidades que parecían inalcanzables comienzan a aparecer justo cuando más las necesitamos. Las situaciones que antes nos parecían insuperables se suavizan y vemos nuevas posibilidades donde antes solo había obstáculos. Este cambio no es fruto del azar ni de la coincidencia, sino que es la respuesta directa de Dios a nuestras oraciones. Él está orquestando las circunstancias de nuestra vida para alinearlas con su plan divino. Cuando las circunstancias cambian de manera sorprendente y favorable, debemos estar atentos y reconocerlo como una señal de que Dios está actuando en nuestra vida. Muchas veces, cuando oramos, buscamos respuestas inmediatas, pero lo que no siempre anticipamos es que una de las maneras más poderosas en que Dios responde es abriendo puertas y cambiando la dirección de nuestras vidas. Es posible que al principio no comprendamos el alcance del cambio, pero al mirar atrás podemos ver claramente cómo todo encajó en el plan perfecto de Dios para nosotros. La Escritura nos recuerda que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Dios tiene el control de todas las circunstancias y Él sabe el momento exacto en que debemos recibir la respuesta que hemos estado esperando. Un ejemplo claro de este tipo de respuesta se encuentra en la historia de José, en el libro de Génesis. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó por pruebas y dificultades, pero en un giro sorprendente de los acontecimientos, se encontró en una posición de gran autoridad en Egipto. Este cambio en sus circunstancias fue una respuesta directa de Dios a sus oraciones, aunque no fue inmediato ni fácil. A lo largo de la historia vemos cómo las puertas se abren ante José en momentos clave y cómo a través de esos cambios Dios no solo responde a sus oraciones, sino que también cumple un propósito mucho mayor en su vida. José pudo ver cómo Dios utilizó su sufrimiento y las dificultades para llevarlo a una posición de influencia que le permitió salvar a su familia y a muchas otras personas. Este tipo de cambio en las circunstancias es un ejemplo claro de cómo Dios puede responder nuestras oraciones abriendo puertas en el momento exacto, incluso cuando no lo esperábamos. Este cambio de circunstancias puede manifestarse de diferentes maneras. Tal vez te encuentres buscando empleo durante mucho tiempo sin éxito y de repente te ofrecen una oportunidad que no habías anticipado, o quizás estabas orando por una mejora en tu situación financiera y sin explicación lógica se presenta una oferta inesperada o una oportunidad para generar ingresos que antes parecía imposible. Incluso en las relaciones puedes experimentar un cambio repentino en la dinámica con alguien y esa relación comienza a sanar o evolucionar de una manera que antes parecía inalcanzable. A veces los cambios pueden ser más pequeños, como un giro en una conversación o una recomendación que te pone en el camino correcto. Pero, al igual que las grandes puertas abiertas, cada uno de estos cambios es una forma en que Dios está respondiendo a nuestras oraciones. Es importante reconocer que este cambio de circunstancias no siempre sucede de la manera en que lo esperamos. A menudo buscamos respuestas inmediatas y queremos que las cosas cambien de acuerdo con nuestro plan. Pero la manera en que Dios obra no siempre sigue nuestra lógica humana. Él tiene una perspectiva eterna y perfecta y sabe exactamente cuándo es el momento adecuado para actuar. Por eso, aunque las circunstancias no cambien de inmediato, si notamos que las puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse, debemos verlas como una señal de que Dios está trabajando en nuestra vida. En muchos casos, estos cambios nos enseñan a confiar más profundamente en su sabiduría y en su timing, y nos ayudan a entender que Él está en control de todo lo que nos sucede. Al ver estos cambios en nuestras circunstancias, también debemos recordar que no todo cambio necesariamente será cómodo o inmediato. Algunas veces las puertas se abren después de un periodo de espera o de pruebas difíciles, pero aún en esos momentos de incertidumbre podemos estar seguros de que Dios está preparando el camino para algo mejor
y que todo lo que sucede tiene un propósito divino. La paciencia y la perseverancia en la espera de esos cambios son parte de la lección que Dios quiere enseñarnos. En todo momento Él nos está guiando y dirigiendo, y aunque no siempre entendamos el proceso, podemos confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Por ejemplo, alguien que ha estado buscando trabajo durante meses, enfrentando rechazo tras rechazo, de repente recibe una oferta inesperada. Este cambio de circunstancias no es solo el resultado de la búsqueda, sino la respuesta de Dios a sus oraciones, que aunque en apariencia fue un proceso largo y difícil, fue parte de un plan divino. Así es como Dios obra. A veces el proceso puede ser largo, pero al final, cuando menos lo esperamos, Él abre una puerta que cambia toda nuestra situación. De manera similar, tal vez estés orando por una relación rota que no parece mejorar. Sin embargo, de repente, esa relación comienza a sanar. Las barreras se derrumban y las puertas que antes estaban cerradas se abren, trayendo una nueva oportunidad para la reconciliación. Es esencial que estemos atentos a estos cambios porque no siempre los identificamos como respuestas de Dios. A menudo los vemos como simples coincidencias o cambios fortuitos, pero si mantenemos nuestra fe y permanecemos vigilantes, podremos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Estos cambios son señales claras de que Él está respondiendo a nuestras oraciones y trabajando en nuestra vida de maneras que solo Él puede hacer. Al mirar atrás, veremos cómo todo ha encajado en el plan perfecto de Dios para nosotros y cómo las circunstancias que parecían fuera de control se alinearon de una manera maravillosa y sorprendente. Cuando observamos estos cambios, debemos recordar que cada puerta que se abre, cada oportunidad que se presenta, es una oportunidad para agradecer a Dios y confiar aún más en su plan. Si bien a veces las respuestas de Dios no son inmediatas o evidentes, los cambios en nuestras circunstancias nos recuerdan que Él está obrando a nuestro favor y que en su perfecto timing todo encajará. Por lo tanto, debemos continuar orando, esperando y confiando, sabiendo que las puertas de oportunidades que se abren en nuestras vidas son la respuesta de Dios a nuestras peticiones. Cuarta señal, un sentimiento de dirección o claridad. Una de las formas más significativas en las que Dios responde a nuestras oraciones es a través de un profundo y repentino sentimiento de dirección o claridad. Muchas veces, después de orar, nos encontramos con una sensación de que sabemos exactamente qué hacer o cómo proceder en una situación, algo que antes parecía confuso o incierto. Este tipo de claridad no siempre es algo que se puede explicar de manera lógica o racional, pero es una sensación profunda de paz y certeza que surge en nuestro corazón como si una luz se encendiera en medio de la oscuridad. Es un tipo de respuesta interna que Dios nos da guiándonos por medio de pensamientos, intuiciones o convicciones que antes no habíamos considerado, pero que de repente nos parecen lo más claro y obvio. Cuando oramos, a menudo estamos buscando respuestas sobre cómo manejar una situación o qué pasos tomar en nuestra vida. A veces sentimos que no tenemos todas las respuestas y nos encontramos atrapados en la duda. Sin embargo, después de un tiempo de oración, podemos experimentar una sensación repentina de claridad que nos orienta sobre la dirección correcta a seguir. Esta claridad no viene de la nada, sino que es una respuesta directa de Dios a nuestras oraciones, una forma en que Él nos guía y nos ayuda a tomar decisiones con confianza. Este tipo de respuesta divina puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser una intuición que nos dice que tomemos un camino específico o una sensación interna que nos lleva a decidirnos por algo que antes no habíamos considerado. A veces, este sentimiento de dirección puede surgir de un pensamiento claro y nítido que aparece en nuestra mente, como si todo de repente se encajara en su lugar. Tal vez, tras un largo periodo de duda, oramos con sinceridad y de repente sentimos que tenemos la respuesta que estábamos buscando. Es como si una nube de incertidumbre se disipara y todo se vuelve nítido y evidente. Es importante destacar que esta claridad no siempre se presenta de inmediato ni de la manera que esperamos. A veces puede llegar de forma gradual, como un proceso en el que vamos descubriendo las respuestas poco a poco. Otras veces puede ser un destello repentino de comprensión que nos sorprende por su claridad. Sin embargo, independientemente de cómo llegue, es una señal de que Dios está guiándonos en el camino correcto. Nos recuerda que, aunque a veces no podamos ver todo con claridad por nosotros mismos, Él tiene el control y nos lleva hacia las respuestas que necesitamos. En muchas ocasiones,
este sentimiento de claridad se siente como una profunda paz en nuestro corazón. Puede que la situación en sí no haya cambiado de inmediato, pero la sensación interna de saber qué hacer o cómo proceder nos llena de tranquilidad. Esta paz es un indicador clave de que Dios está guiando nuestros pasos, proporcionándonos la confianza para actuar con seguridad, incluso en medio de circunstancias que podrían parecer inciertas o caóticas. Es en estos momentos cuando sentimos que estamos alineados con su voluntad y que estamos tomando las decisiones correctas. En la Biblia hay varios ejemplos de personas que experimentaron este tipo de claridad divina. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo estaba orando y buscando dirección, el Espíritu Santo le dio una visión clara de un hombre macedonio pidiéndole que fuera a Macedonia para predicar. Este sentimiento de dirección fue tan claro y preciso que Pablo no dudó en tomar la decisión de viajar hacia allí, y a través de esta obediencia muchas vidas fueron transformadas. De manera similar en nuestras vidas, Dios puede proporcionarnos esa misma claridad divina que nos guía a tomar decisiones sabias y en su voluntad. Es importante notar que este tipo de dirección no siempre está exento de desafíos. A veces la claridad viene con la necesidad de tomar decisiones difíciles o de salir de nuestra zona de confort. Pero incluso en esos momentos, la certeza de que estamos siguiendo el camino correcto nos da la fortaleza para avanzar. Esta sensación de dirección también nos ayuda a evitar la confusión o el miedo que puede surgir cuando no sabemos qué hacer. Al experimentar la guía de Dios en nuestras vidas, nos damos cuenta de que no estamos solos en el proceso de toma de decisiones y que Él está obrando de manera sobrenatural para guiarnos a través de las dificultades y hacia las oportunidades que Él ha preparado para nosotros. Además, es fundamental recordar que esta claridad y dirección divina no siempre se presenta de manera grandiosa o espectacular. A veces la respuesta es sutil, una pequeña intuición o un pensamiento que nos da el enfoque adecuado. Sin embargo, incluso las respuestas más pequeñas son parte del plan perfecto de Dios para nosotros. En algunos casos, Dios puede guiarnos a través de nuestras propias convicciones internas, ayudándonos a ver lo que antes no podíamos ver, o dándonos un sentido de paz que nos permite tomar decisiones sin dudar. Esta claridad puede llegar a través de un pasaje de la Biblia que leemos y que de repente cobra un nuevo significado, o puede ser una simple sensación de certeza en nuestro corazón que nos dice que estamos en el camino correcto. El proceso de recibir dirección de Dios también puede implicar paciencia. A veces podemos esperar con ansiedad la respuesta, pero es en la quietud de la oración y la confianza en Él que encontramos la claridad que necesitamos. Es fundamental seguir orando y esperar en Dios, sabiendo que Él siempre responderá cuando sea el momento adecuado. La dirección que Él nos da puede no llegar de inmediato, pero cuando lo hace es con una precisión y una sabiduría que solo Él puede proporcionar. Esta claridad divina nos da la paz y la confianza para tomar decisiones importantes, sabiendo que estamos alineados con la voluntad de Dios y que Él está guiando nuestros pasos. Este sentimiento de claridad y dirección es una de las formas más reconfortantes de saber que Dios está respondiendo nuestras oraciones. A veces nos sentimos atrapados en la confusión, pero al orar podemos experimentar ese momento de claridad que cambia todo. Este es el momento en que Dios nos habla en lo profundo de nuestro ser, dándonos la paz y la dirección que tanto necesitamos. Nos recuerda que no estamos solos y que aunque a veces no comprendamos completamente la situación, Él nos está guiando en cada paso del camino. Es un recordatorio de que aunque nuestras oraciones no siempre se responden de la manera en que esperamos, siempre podemos confiar en que Dios está obrando a nuestro favor, guiándonos hacia la mejor decisión. Este sentimiento de dirección o claridad no debe ser ignorado, sino que debe ser recibido con gratitud y obediencia. Cuando experimentamos esta sensación, debemos seguir adelante con confianza, sabiendo que es una respuesta de Dios que nos lleva a tomar el camino correcto. A través de este proceso aprendemos a confiar más plenamente en su guía, y cada vez que seguimos sus directrices, nuestra fe se fortalece. Quinta señal, confirmación a través de la Biblia. Una de las formas más profundas y significativas en las que Dios responde a nuestras oraciones es a través de la confirmación que encontramos en su palabra, la Biblia. La Escritura no es solo un conjunto de relatos y enseñanzas antiguas, sino la voz viva de Dios que sigue hablando a lo largo de los siglos.
En muchas ocasiones, cuando oramos y buscamos respuestas, Dios usa su palabra para hablarnos directamente a nuestras vidas. A veces, después de una oración sincera, puede suceder que un versículo bíblico resuene profundamente en nuestro corazón, como si esas palabras hubieran sido escritas específicamente para nuestra situación. Esta es una clara señal de que Dios no solo está escuchando nuestras oraciones, sino que está respondiendo activamente a ellas. El proceso de recibir confirmación a través de la Biblia puede parecer en ocasiones sorprendente, porque las Escrituras son un océano vasto de conocimiento y no siempre sabemos qué parte de ellas se aplica a nuestras circunstancias. Sin embargo, cuando buscamos sinceramente la guía de Dios, Él es fiel para revelarnos un pasaje que no solo ilumina nuestra mente, sino que también toca profundamente nuestro ser interior. Este tipo de confirmación puede tomar la forma de un versículo que nos da paz en medio de la angustia, que nos ofrece dirección cuando estamos perdidos, o que nos recuerda una promesa que nos da esperanza en tiempos de desesperación. Lo que ocurre es que, de manera divina, el Espíritu Santo nos hace ver un pasaje con una claridad que nunca antes habíamos experimentado. La Biblia, siendo la palabra de Dios, es rica en sabiduría y en promesas que son aplicables a todas las áreas de nuestras vidas. Esto significa que no importa la pregunta que tengamos o la situación que estemos enfrentando, la Escritura tiene algo que decirnos sobre ello. A menudo, después de orar buscando una respuesta, encontramos que las palabras de un versículo nos dan exactamente lo que necesitamos escuchar en ese preciso momento. Ya sea que estemos buscando consuelo en medio del dolor, sabiduría para tomar una decisión importante o fortaleza para enfrentar una dificultad, la Biblia está llena de versículos que se convierten en respuestas claras a nuestras peticiones. La palabra de Dios tiene el poder de penetrar en lo más profundo de nuestro ser y traer claridad donde antes había incertidumbre. Este fenómeno de recibir confirmación bíblica puede ser tan específico que no deja lugar a dudas. Por ejemplo, después de orar por paz en medio de una situación difícil, podemos abrir la Biblia y encontrar un versículo como Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al leer estas palabras, podemos sentir una paz que no es nuestra, sino que es un regalo de Dios, una confirmación de que Él ha escuchado nuestra oración y que Él tiene el control de la situación. La Biblia también está llena de promesas de provisión, protección y guía. Cuando oramos por dirección en nuestras vidas, es posible que nos topemos con pasajes como Proverbios 3, 5, 6, que nos invita a confiar plenamente en Dios. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo puede ser una confirmación de que, aunque no comprendemos todo lo que está sucediendo, podemos confiar plenamente en que Dios nos llevará por el camino correcto. Es como si Dios nos estuviera diciendo: confía en mí, yo te estoy guiando. A través de este tipo de confirmación, sentimos la certeza de que no estamos solos en nuestras decisiones, sino que Dios nos está acompañando y guiando con sabiduría. Lo extraordinario de la confirmación a través de la Biblia es que no depende de nuestra propia interpretación ni de nuestra comprensión limitada. Dios, en su infinita sabiduría, puede usar un versículo que ya habíamos leído antes, pero que de repente cobra un nuevo sentido. Este pasaje, que en el pasado podría haber pasado desapercibido o no haber tenido un impacto profundo, ahora tiene una relevancia completamente nueva. A veces el Espíritu Santo nos hace comprender el significado profundo de un versículo solo cuando realmente lo necesitamos. Este es un recordatorio de que la Biblia es viva y activa y que Dios puede usarla para hablarnos en el momento justo. La misma palabra que fue escrita hace miles de años tiene la capacidad de hablarnos y guiarnos hoy en día. Este tipo de confirmación también puede venir a través de pasajes que nos dan la dirección precisa que estábamos buscando. Si estamos en medio de una decisión importante como un cambio en nuestra carrera, una mudanza o una relación, es posible que Dios nos revele un versículo que nos ayude a tomar la decisión correcta. Por ejemplo, si estamos considerando un paso importante en nuestra vida y no sabemos qué hacer, podemos encontrar consuelo en 2 Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. Este versículo nos recuerda que aunque no siempre podamos ver con claridad el futuro, debemos confiar en que Dios tiene un plan para nosotros
y que al caminar por fe, Él nos guiará en la dirección correcta. Este tipo de confirmación no solo nos da paz, sino que nos llena de confianza para seguir adelante, sabiendo que estamos siguiendo la voluntad de Dios. Otro aspecto fundamental de la confirmación bíblica es que no se trata solo de encontrar versículos al azar. Muchas veces Dios puede guiarnos a un pasaje a través de la oración, a través de la lectura regular de la Biblia o incluso a través de un devocional. Al buscar su rostro con sinceridad, Dios puede hablarnos directamente a través de los pasajes que leemos. En ocasiones, incluso a través de predicaciones o conversaciones con otros creyentes, Dios puede usar las palabras de otros para confirmar lo que Él ya nos ha estado mostrando a través de las Escrituras. Así, la confirmación de Dios puede ser una experiencia rica y profunda que involucra su voz, hablándonos de muchas maneras. Es importante destacar que cuando recibimos una confirmación a través de la Biblia, debemos tomarla con humildad y obediencia. La respuesta de Dios no siempre será la que esperábamos, pero siempre será la mejor para nosotros. Algunas veces los versículos que encontramos no nos dicen lo que queríamos oír, sino lo que necesitamos oír para nuestra transformación y crecimiento espiritual. Sin embargo, cuando entendemos que la Biblia es la palabra viva de Dios, podemos confiar en que su respuesta será siempre perfecta, justa y llena de amor. La confirmación a través de la Biblia no solo nos guía, sino que también nos transforma y nos acerca más a Él. Es esencial que al recibir estas confirmaciones no solo las aceptemos con gratitud, sino que también actuemos en consecuencia. La confirmación que Dios nos da a través de su palabra no debe ser vista como un simple consuelo, sino como una invitación a caminar en la fe y la obediencia. Dios no solo nos responde con palabras, sino con dirección práctica que debe ser aplicada en nuestra vida diaria. Cada vez que un versículo bíblico nos habla de manera profunda, debemos recordar que es una oportunidad para poner en práctica lo que hemos aprendido, confiando plenamente en la guía que Dios nos da. En resumen, cuando Dios responde a nuestras oraciones a través de la Biblia, nos está mostrando su voluntad de una manera clara y directa. Su palabra es un faro de luz en medio de la oscuridad, una guía segura que nos muestra el camino correcto y nos llena de paz, esperanza y fortaleza. Cada vez que recibimos un versículo que resuena profundamente en nuestro corazón, podemos estar seguros de que Dios está obrando en nuestra vida, respondiendo a nuestras preguntas y guiándonos hacia lo que Él ha planeado para nosotros. Esta confirmación es un regalo maravilloso que nos recuerda que nunca estamos solos en nuestras oraciones, porque Dios está presente en todo momento hablando a través de su palabra. Sexta señal, un cambio en tu corazón. Una de las respuestas más profundas y transformadoras que Dios puede darnos a nuestras oraciones es el cambio interno en nuestro propio corazón. En muchas ocasiones oramos con un enfoque muy específico. Buscamos respuestas concretas, ya sea por una situación difícil, por una necesidad urgente o por una esperanza que sentimos que está más allá de nuestro alcance. Sin embargo, muchas veces la respuesta de Dios no se encuentra en un cambio inmediato en las circunstancias externas, sino en una transformación mucho más profunda que ocurre dentro de nosotros. Este cambio, aunque sutil en algunos casos, puede tener un impacto duradero que afecta no solo nuestra forma de ver el mundo, sino también nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Cuando oramos, usualmente lo hacemos porque enfrentamos algo que sentimos que está fuera de nuestro control, algo que nos provoca ansiedad, dolor o incertidumbre. En esos momentos buscamos una respuesta rápida, un alivio inmediato, una solución que nos permita ver cambios tangibles y visibles en nuestras vidas. Pero la respuesta de Dios puede ser muy diferente a lo que esperamos. Y en lugar de cambiar nuestras circunstancias, Él comienza a trabajar en lo más profundo de nuestro ser. Este proceso de cambio puede ser complicado y a veces doloroso, ya que implica transformar nuestras motivaciones, deseos, emociones y sobre todo nuestra visión de lo que es importante en la vida. Una de las primeras maneras en que podemos notar este cambio en nuestro corazón es cuando nuestros deseos y prioridades comienzan a alinearse más con la voluntad de Dios. Esto no significa que nuestras necesidades o deseos desaparezcan, sino que lo que realmente buscamos y lo que nos importa se vuelve más acorde con el propósito divino. Por ejemplo, si oramos por un cambio en nuestra carrera profesional o por una mejora en nuestra situación económica, puede que al principio nos sintamos frustrados al ver que no obtenemos lo que queríamos. Sin embargo,
al continuar orando y buscando la dirección de Dios, comenzamos a experimentar una transformación interna que nos lleva a dar un paso atrás y a replantearnos nuestras verdaderas prioridades. Puede ser que en lugar de enfocarnos solo en el éxito material, nos volvamos más interesados en tener paz, en servir a los demás o en encontrar un propósito que nos trascienda más allá de las cosas materiales. Este cambio de perspectiva es un testimonio de la acción de Dios en nuestro interior, guiándonos a lo que realmente es eterno y valioso. Este proceso también se refleja en nuestras actitudes hacia los demás. Muchas veces nuestras oraciones están centradas en las dificultades que enfrentamos en nuestras relaciones personales. Oramos por sanación, por reconciliación o por cambios en las personas que nos rodean. Sin embargo, lo que a menudo sucede es que en lugar de ver un cambio inmediato en los demás, Dios nos cambia a nosotros. Nos da una nueva perspectiva sobre esas relaciones y empezamos a ver a las personas con más compasión, paciencia y amor. Lo que antes nos molestaba o nos irritaba, ahora lo vemos con ojos más misericordiosos. Esto no significa que las personas a nuestro alrededor cambien de inmediato, pero sí que nuestra capacidad de perdonar, comprender y aceptar se ve aumentada. Este cambio interno en nuestro corazón es lo que nos permite, incluso en situaciones difíciles, reflejar el amor de Cristo, que nos enseña a amar a nuestros enemigos y a perdonar las ofensas, tal como Él lo hizo por nosotros. El cambio en el corazón también tiene que ver con nuestra respuesta a los problemas y dificultades de la vida. A veces oramos pidiendo a Dios que nos libre de nuestras pruebas o que nos dé una solución rápida a nuestros problemas, pero en muchas ocasiones Dios no elimina nuestras dificultades, sino que nos da la fuerza, la sabiduría y la paz para enfrentarlas de manera diferente. Este cambio de corazón nos lleva a una nueva forma de ver el sufrimiento y los retos. En lugar de quejarnos o desesperarnos, comenzamos a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no depende de que nuestras circunstancias cambien, sino de que hemos llegado a entender que en medio de la tormenta Dios sigue estando con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe. A través de este cambio en el corazón, desarrollamos una mayor resiliencia y una capacidad de perseverar, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de Dios que obra en nosotros. Una de las características más impactantes de este tipo de cambio es la forma en que se alinea con los principios y valores del reino de Dios. A medida que oramos y buscamos la voluntad de Dios, podemos ver que no solo nuestras prioridades cambian, sino que nuestra forma de vivir, de tomar decisiones y de relacionarnos con el mundo se transforma. Comenzamos a poner en práctica los frutos del Espíritu Santo, tales como la paciencia, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la fidelidad. Estos frutos se vuelven más evidentes en nuestra vida diaria y afectan la manera en que interactuamos con los demás, llevándonos a ser más como Cristo. Este cambio no es algo que podamos lograr por nuestra propia voluntad. Es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, que nos moldea a lo largo del tiempo para ser más semejantes a Jesús. Este proceso es gradual pero profundo y no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás, nuestra actitud hacia el trabajo, el dinero, el tiempo y todas las áreas de nuestra vida. En muchos casos, el cambio de corazón también involucra una mayor disposición a aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando no la entendemos completamente. Oramos pidiendo una respuesta, pero muchas veces lo que Dios nos da es una revelación más profunda de su plan para nuestras vidas. Este cambio de corazón implica confiar en que su voluntad es perfecta. Aun cuando no comprendemos el porqué de ciertos eventos, al pasar por este proceso, aprendemos a someternos más completamente a la dirección de Dios, entendiendo que Él ve el panorama completo y que, aunque nuestras oraciones puedan no ser respondidas de la manera que esperábamos, lo que Él tiene para nosotros es mucho mejor de lo que podríamos pedir o imaginar. La paz que viene con esta aceptación es liberadora, ya que nos permite descansar en la soberanía de Dios y dejar de luchar contra las circunstancias. Este cambio también se refleja en nuestra forma de vivir el día a día. A medida que oramos y permitimos que Dios transforme nuestro corazón, comenzamos a vivir con más gratitud, con más conciencia de su presencia en nuestras vidas y con un deseo renovado de glorificarlo en todo lo que hacemos. Nuestras actividades cotidianas, incluso las más simples, se convierten en oportunidades para
experimentar su gracia y para vivir de acuerdo con su voluntad. Ya no vemos las tareas diarias como algo mundano, sino como una oportunidad para crecer en santidad y servir a los demás. Este cambio de corazón nos lleva a una vida más plena, donde nuestras acciones reflejan nuestra fe y nuestra relación con Dios, y nos ayuda a encontrar gozo y propósito en todo lo que hacemos. Además, este cambio interno que experimentamos no solo impacta nuestra relación con Dios, sino también nuestra identidad. A medida que el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón, comenzamos a vernos a nosotros mismos a través de los ojos de Dios. Ya no nos definimos por nuestras imperfecciones, fracasos o debilidades, sino por la identidad que tenemos en Cristo. Este cambio en nuestra autoimagen nos libera de la inseguridad y el temor y nos capacita para vivir con valentía, sabiendo que somos hijos e hijas del Rey. Esta comprensión profunda de nuestra identidad en Cristo nos permite vivir con una confianza nueva, sabiendo que, aunque no somos perfectos, estamos siendo transformados de gloria en gloria por su poder. Finalmente, el cambio de corazón que Dios produce en nosotros no solo tiene un impacto en nuestra vida personal, sino que también afecta a aquellos que nos rodean. Al ser transformados por el Espíritu Santo, comenzamos a ser un reflejo de su amor, gracia y verdad para los demás. Las personas pueden notar la diferencia en nuestra actitud, en nuestra paciencia, en nuestra forma de tratar a los demás y en nuestra disposición para perdonar. Este cambio en nuestro corazón tiene el potencial de influir positivamente en las vidas de aquellos con quienes interactuamos, ya sea en la familia, en el trabajo, en la iglesia o en cualquier otro contexto. A través de este cambio, Dios nos usa como instrumentos para llevar su luz y esperanza a un mundo que desesperadamente la necesita. En resumen, un cambio en el corazón es una de las respuestas más poderosas y transformadoras que Dios puede darnos a nuestras oraciones. Aunque no siempre es lo que esperamos, este cambio nos lleva a una vida más alineada con la voluntad de Dios, más llena de paz, propósito y amor. A través de este proceso nos convertimos en personas más maduras espiritualmente, capaces de enfrentar las dificultades con fe y esperanza, y reflejamos el carácter de Cristo de una manera más profunda y auténtica. Este tipo de cambio no es solo una respuesta a nuestras oraciones, sino una obra continua del Espíritu Santo en nosotros que nos moldea para que seamos más como Jesús, con el fin de cumplir su propósito eterno para nuestras vidas. Séptima señal: pruebas o desafíos inesperados. Una de las respuestas más sorprendentes que Dios puede dar a nuestras oraciones es la llegada de pruebas o desafíos inesperados. A menudo, cuando nos acercamos a Dios con peticiones sinceras, lo hacemos esperando una solución rápida, una salida fácil o una respuesta que nos proporcione alivio inmediato. Sin embargo, en ocasiones la respuesta divina no es lo que esperamos. En lugar de ver una mejora en nuestras circunstancias o un cambio en nuestro entorno, nos encontramos frente a dificultades inesperadas que parecen empeorar la situación. Este tipo de respuesta puede parecer paradójica, pues lo último que deseamos cuando oramos es enfrentar más problemas. Pero es precisamente a través de estas pruebas que Dios a menudo responde a nuestras oraciones y las utiliza para hacer crecer nuestra fe de una manera más profunda y transformadora. Dios sabe que nuestra fe necesita ser probada y fortalecida. Si bien el confort y la estabilidad son agradables, son las pruebas las que realmente nos desafían a confiar en Él de manera más profunda. Al igual que el oro se purifica a través del fuego, nuestras vidas espirituales son refinadas a través de las pruebas. Dios no envía pruebas para hacernos sufrir sin propósito, sino que las utiliza para prepararnos para lo que está por venir. A menudo lo que no vemos en medio de la prueba es que estamos siendo moldeados y transformados, que nuestra fe se está fortaleciendo y que estamos siendo preparados para algo mucho mejor que lo que podríamos haber imaginado en un principio. Aunque no lo entendamos en el momento, las dificultades pueden ser el camino hacia una bendición más grande. Cuando pasamos por pruebas es común sentir que estamos siendo abandonados o que nuestra oración no ha sido escuchada. La sensación de desconcierto y frustración puede invadirnos, ya que sentimos que, en lugar de una respuesta positiva a nuestra petición, nos encontramos con obstáculos cada vez mayores. Pero es en estos momentos cuando Dios nos llama a confiar en su soberanía y en su plan perfecto. En lugar de ver las pruebas como castigos o señales de que algo va mal, podemos comenzar a verlas como oportunidades para crecer y acercarnos más a Él. Las pruebas no son necesariamente un signo de que nuestras oraciones no han sido respondidas, sino una respuesta de amor y cuidado de parte de Dios
quién sabe lo que necesitamos en cada etapa de nuestra vida. Al enfrentar desafíos, aprendemos a depender más de Dios. Nuestras propias fuerzas y habilidades se ven limitadas. Y es cuando nos damos cuenta de que no podemos manejar las cosas por nuestra cuenta que nos volvemos más humildes y receptivos a la guía divina. La oración durante tiempos de prueba se convierte en algo más profundo, no solo pidiendo por el final de la dificultad, sino buscando sabiduría, paciencia y dirección mientras atravesamos el proceso. Dios se convierte en nuestra fuente de fortaleza y consuelo, y la oración se convierte en un diálogo continuo con Él, pidiendo que nos sostenga, nos dé paz y nos ayude a mantener la fe. Además, las pruebas pueden ayudarnos a desarrollar un carácter más maduro y fuerte. A veces en nuestra vida diaria estamos tan centrados en nuestras necesidades inmediatas que no prestamos atención a lo que Dios está tratando de enseñarnos. Las dificultades, sin embargo, nos obligan a mirar más allá de lo temporal y a enfocarnos en lo eterno. Nos enseñan lecciones valiosas que no podríamos aprender de otra manera, como la paciencia, la perseverancia, la humildad y la confianza en que Dios tiene un propósito más grande en nuestras vidas. Cada desafío es una oportunidad para ser moldeados y transformados para cumplir con el propósito divino que Él tiene para nosotros. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios utilizó pruebas y dificultades para preparar a sus siervos para los planes que Él tenía para ellos. Desde Abraham, quien fue probado en su fe cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, hasta Job, que soportó inmensas pruebas sin perder su fe. Dios ha utilizado las dificultades para perfeccionar a aquellos que Él elige. Estas pruebas no son accidentales ni aleatorias. Son parte del proceso divino de refinamiento y preparación. A través de estas experiencias aprendemos a confiar en Dios de una manera más profunda y a ver su mano en medio de las circunstancias difíciles. Al mismo tiempo, debemos recordar que no estamos solos en nuestras pruebas. En momentos de dificultad, a menudo sentimos que estamos enfrentando nuestras batallas en solitario, pero Dios promete estar con nosotros en cada paso del camino. Su presencia se hace más cercana y palpable cuando estamos en medio de la tormenta, y Él nos da la fuerza para seguir adelante. Aunque no siempre entendemos por qué pasamos por lo que pasamos, podemos confiar en que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros para un bien mayor. Su propósito no es solo nuestro bienestar temporal, sino nuestra transformación espiritual y nuestra preparación para lo que Él tiene reservado para nosotros en el futuro. Este cambio de perspectiva es esencial cuando enfrentamos pruebas. En lugar de ver las dificultades como algo negativo o como un signo de que algo está mal, podemos empezar a verlas como momentos de crecimiento. Aunque no es fácil, podemos aprender a agradecer a Dios por las pruebas, sabiendo que nos están ayudando a crecer en nuestra fe, a depender más de Él y a ser más como Cristo. En la carta de Santiago se nos enseña que debemos tener por sumo gozo cuando caigamos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2, 3. Este versículo resalta cómo las pruebas, aunque dolorosas, tienen el propósito de fortalecer nuestro carácter y perfeccionar nuestra fe. Además, a través de las pruebas, también desarrollamos una mayor empatía hacia los demás. Cuando enfrentamos nuestras propias dificultades, nos volvemos más sensibles a las luchas de los demás y, en consecuencia, podemos ser más compasivos y dispuestos a brindarles apoyo. Las dificultades nos enseñan la importancia de la comunidad y cómo, a través de nuestra propia experiencia, podemos ser una fuente de ánimo y esperanza para los que están pasando por situaciones similares. Dios no solo nos enseña lecciones para nuestro propio beneficio, sino que también nos prepara para ser una bendición para los demás en sus momentos de necesidad. Las pruebas también nos acercan más a la realidad de la vida eterna. Mientras atravesamos las dificultades de la vida, nos damos cuenta de que este mundo no es nuestro hogar definitivo. Las dificultades temporales nos enseñan a poner nuestra esperanza y nuestros ojos en lo que es eterno. A medida que nos enfrentamos a las pruebas, nuestra fe se vuelve más firme en las promesas de Dios, sabiendo que aunque las pruebas puedan durar por un tiempo, nuestra esperanza final está en Cristo, quien nos promete una gloria que excede cualquier sufrimiento temporal. Este enfoque eterno nos da la fuerza para perseverar y la paz para enfrentar cualquier desafío con la confianza de que todo tiene un propósito bajo el plan soberano de Dios. Cuando oramos y pedimos una respuesta de Dios, a veces no estamos preparados para las respuestas que Él tiene para nosotros. A pesar de que en muchos casos buscamos alivio inmediato o soluciones rápidas, Dios sabe lo que realmente necesitamos para crecer
y madurar en nuestra fe. Las pruebas inesperadas son parte del plan de Dios para prepararnos para lo que está por venir, y a través de ellas Él nos lleva a un lugar de dependencia total de Él, fortaleciéndonos y transformándonos de maneras que no podríamos haber experimentado de otra forma. La respuesta de Dios, aunque no siempre es la que esperamos, es siempre la mejor para nuestro bien eterno. Octava señal: un milagro o intervención inexplicable. En ocasiones, la respuesta a nuestras oraciones llega de una manera tan clara y asombrosa que no podemos dudar de que es la intervención directa de Dios. Estos momentos, cuando experimentamos milagros o eventos inexplicables, son manifestaciones tangibles del poder divino que nos dejan sin palabras y profundamente agradecidos. Un milagro puede ser algo tan impresionante como una curación física que desafía toda explicación médica, una provisión financiera en un momento de necesidad extrema, o incluso un rescate en el último momento que parece ocurrir por pura coincidencia, pero que sabemos en nuestro corazón que no fue solo suerte. Estas respuestas, aunque raras, son un recordatorio del poder absoluto de Dios y de cómo Él obra de maneras que no siempre podemos comprender o prever, pero que siempre son perfectas para su propósito. Los milagros, en su esencia, son la manifestación visible del poder sobrenatural de Dios. A menudo, cuando oramos, lo hacemos pidiendo algo que está fuera de nuestro alcance, algo que parece imposible o que las circunstancias indican que no puede suceder. Sin embargo, en algunos momentos Dios responde de manera extraordinaria, realizando lo que humanamente parece imposible. La curación de una enfermedad incurable, la provisión de recursos cuando parece que no hay salida, o la intervención divina que nos libra de una situación peligrosa, son ejemplos claros de cómo Dios puede actuar de manera milagrosa. Estos eventos nos muestran que, aunque nuestras capacidades y entendimientos son limitados, Dios tiene control absoluto sobre todas las cosas y su poder trasciende cualquier barrera que los seres humanos puedan encontrar. Una de las características de un milagro es su inmediatez y lo inexplicable que puede ser. A veces no hay una explicación lógica para lo que ha sucedido. No es producto de la ciencia ni de nuestra habilidad, ni de un acto humano intencional. Es algo que ocurre directamente como resultado de la voluntad de Dios, que puede ser un acto de gracia o una respuesta directa a nuestras oraciones. En esos momentos no hay duda de que hemos experimentado algo sobrenatural. Por ejemplo, si una persona es curada de una enfermedad terminal de manera inmediata, o si una puerta financiera que parecía estar cerrada se abre repentinamente con una provisión exacta en el momento justo, es difícil no reconocer que estas son respuestas divinas que no pueden explicarse de manera humana. Estos milagros nos recuerdan que Dios sigue obrando en el mundo de maneras visibles y poderosas. Es importante recordar que no todos los milagros son grandes o espectaculares a los ojos del mundo. A veces los milagros se manifiestan de maneras más pequeñas, pero igualmente impresionantes. Tal vez no experimentemos una curación física espectacular o una intervención dramática en una situación de vida o muerte, pero podemos ser testigos de cómo Dios actúa en nuestras vidas de maneras que nos asombran. Tal vez en un momento de desesperación recibimos una palabra de ánimo exacta en el momento preciso, o encontramos una solución a un problema que parecía insuperable. Estos pequeños milagros, aunque menos visibles, también son testamentos del cuidado y la atención divina, y a menudo tienen un impacto profundo en nuestra fe. Además, los milagros pueden ocurrir de manera tan repentina que no nos da tiempo para reaccionar o para hacer algo al respecto. Dios, en su soberanía, decide intervenir en el momento exacto que Él sabe que es necesario. Y cuando lo hace, no siempre hay tiempo para anticipar o preparar nuestra mente para lo que va a ocurrir. Es en estos momentos cuando parece que todo está perdido o que no hay esperanza, cuando Dios se muestra con su poder y amor, respondiendo a nuestras oraciones de maneras que superan toda expectativa. Esta intervención divina puede dejarnos asombrados y agradecidos, y es en estos momentos cuando experimentamos la certeza de que Dios está presente, actuando en nuestras vidas de maneras misteriosas pero poderosas. Una de las características que a menudo acompañan los milagros es el asombro y la gratitud que sentimos al ver la obra de Dios. Nos damos cuenta de que hemos sido testigos de algo más grande que nosotros mismos, algo que no puede ser atribuido
a nuestras propias acciones o a circunstancias comunes, este tipo de respuesta divina no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos lleva a adorar y agradecer a Dios por su misericordia y su intervención. Nos recuerda que no estamos solos, que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también actúa para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Es un recordatorio de su amor, su fidelidad y su poder infinito. El impacto de un milagro no solo afecta nuestra vida en el momento en que ocurre, sino que tiene un efecto duradero en nuestra fe. Cuando experimentamos una intervención directa de Dios, nuestra confianza en Él se fortalece de manera significativa. Nos damos cuenta de que aunque no siempre podemos ver o entender todo lo que está ocurriendo en nuestra vida, Dios está trabajando detrás de escena y tiene el poder de cambiar cualquier situación en cualquier momento. Estos milagros nos animan a seguir orando, a seguir confiando y a seguir creyendo que Dios tiene el control, incluso cuando las circunstancias no parecen indicar lo mismo. Además, los milagros no solo son para nuestro beneficio personal. A menudo, cuando experimentamos la intervención divina, esto también se convierte en un testimonio para otros. Los milagros tienen el poder de inspirar a aquellos que nos rodean, mostrando que Dios está vivo y activo en el mundo. Cuando compartimos nuestras historias de milagros con los demás, no solo estamos contando un testimonio de nuestra propia vida, sino que también estamos declarando la gloria de Dios y su poder para hacer lo imposible. Estas historias pueden ser una fuente de esperanza y aliento para otros que quizás están pasando por momentos difíciles y que necesitan recordar que no hay nada demasiado grande para que Dios lo haga posible. Es importante recordar que, aunque los milagros son una evidencia poderosa del poder de Dios, no son la única forma en que Dios responde a nuestras oraciones. A veces, su respuesta viene de maneras más sutiles, como la paz interior, la guía a través de las Escrituras o el cambio en nuestro corazón. Sin embargo, los milagros siguen siendo una de las formas en que Dios se revela de manera impresionante y tangible, mostrando a todos que Él es un Dios activo y poderoso que no solo escucha nuestras oraciones, sino que también interviene directamente en nuestras vidas para cumplir su voluntad. En conclusión, un milagro o intervención inexplicable es una de las formas más asombrosas en las que Dios responde a nuestras oraciones. Aunque no siempre estamos preparados para recibir tales respuestas, cuando ocurren, nos recuerdan la grandeza de su poder, la profundidad de su amor y la certeza de que Él está presente en todas las circunstancias de nuestra vida. Los milagros no solo nos fortalecen personalmente, sino que también se convierten en testimonios vivos del poder de Dios, inspirando a otros a creer en Él y a confiar en su capacidad para hacer lo imposible. Cada oración tiene una respuesta, aunque no siempre sea la que esperamos o en el tiempo que deseamos. Lo importante es mantenernos atentos y confiar en que Dios siempre está obrando para nuestro bien. Gracias por ver este video y que Dios te bendiga siempre.